Nunca olvidaré la mañana en que acompañé a Elena, mi nuera, a la clínica privada de la calle Serrano. Era una de esas mañanas de primavera en Madrid, en las que el aire aún guarda un leve frío, pero el sol se empeña en colarse por cada rendija. Elena caminaba cubes a mi lado con una mano sobre su vientre redondeado, sonriendo con esa dulzura ensayada que yo había aprendido a aceptar como auténtica. Decía estar nerviosa, aunque su voz sonaba más emocionada que preocupada. Nos recibió la recepcionista con un pasen por favor, y en pocos minutos estábamos dentro de la sala de ecografías. El doctor Serrat, un hombre de cabellos plateados y trato siempre amable, saludó con profesionalidad. Encendió el monitor y comenzó el procedimiento. El silencio se impuso de inmediato. Yo observaba la pantalla con la ilusión contenida de una futura abuela, esperando escuchar los latidos o ver la silueta de ese niño que se convertiría en el centro de nuestras vidas. Pero el rostro del doctor se transformó en cuestión de segundos. La serenidad habitual se desmoronó para dar paso a una palidez extraña, como si hubiese visto un fantasma. Apretó los labios, miró a Elena de reojo y luego a mí. Sentí como mi propio corazón se detenía. «Disculpen», dijo con voz entrecortada. «Necesito hablar un momento con el padre». En ese instante entró Octavio, mi hijo, que había estacionado el coche. Serrat lo tomó del brazo y lo llevó aparte, apenas unos metros, lo suficiente para que yo no pudiera escuchar con claridad. Vi cómo se inclinaba hacia él, cómo susurraba algo que lo hizo abrir los ojos con un gesto de incredulidad. Octavio movía la cabeza negando una y otra vez, como si aquello no pudiera ser real. Volvieron a la sala. Elena sonreía nerviosa jugando con el cordón de su bolso. El doctor intentaba recomponerse, pero el temblor de sus manos lo traicionaba. Al despedirnos me entregó un sobre con los informes rutinarios. Su mirada se cruzó con la mía, y en esos ojos cansados percibí un mensaje que no se atrevía a poner en palabras. De regreso a casa, Elena se excusó con una llamada fingida y se marchó en un taxi. Yo me quedé sola en el coche con Octavio, que permanecía rígido al volante, incapaz de arrancar. Mamá susurró al fin. El doctor me dijo que pida el divorcio. El silencio que siguió fue como un muro de piedra entre nosotros. No pregunté más. La manera en que lo dijo, la desesperación en su voz, bastaban para saber que algo grave se escondía detrás de esas palabras. Al llegar a mi piso en Chamberí, me encerré en el salón. Mis manos temblaban cuando abrí el sobre que Serrat me había entregado. Entre los papeles de la ecografía había un documento adicional claramente destinado a otra carpeta. Era un análisis genético preliminar, y allí en letras claras aparecía un nombre que me dejó sin aliento: Ramiro Valcárcel. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ramiro, mi marido desde hacía 40 años, el hombre al que había confiado mi vida y mi patrimonio, estaba vinculado de algún modo a ese embarazo. No podía ser un error, no con un documento oficial en mis manos. Me apoyé en el sofá luchando contra el vértigo. Recordé sus viajes repentinos a Valencia, las llamadas interrumpidas cuando yo entraba en la habitación, las miradas esquivas entre él y Elena, que hasta ahora había atribuido a un simple afecto familiar. De pronto todo adquiría un sentido dolorosamente claro. La voz de Octavio me sacó de mis pensamientos cuando entró al salón sin avisar. Tenía los ojos rojos y una expresión que no le había visto jamás. «Mamá, necesito que me digas la verdad», dijo con firmeza. «¿Qué crees que está pasando?» Lo miré en silencio todavía con el sobre en las manos. La verdad estaba ahí, escrita en esas hojas que ardían como brasas. Sabía que nada volvería a ser igual, que ese día marcaría el inicio de una guerra que jamás había imaginado librar. Y fue en ese instante, con el eco de las palabras del doctor resonando en mi cabeza, cuando comprendí que mi vida entera acababa de girar hacia un abismo que aún no alcanzaba a saber. Aquella tarde regresé a casa con el cuerpo entumecido
y la mente atrapada en un torbellino. La voz del doctor Serrat seguía resonando en mi cabeza como un eco imposible de silenciar. Cada paso que daba por el pasillo del edificio parecía pesar más que el anterior. Subí en el ascensor intentando aparentar serenidad, pero por dentro sentía que el aire me faltaba. Al entrar en el salón, dejé el bolso sobre la mesa y me desplomé en el sillón de siempre. Cerré los ojos unos segundos como si la oscuridad pudiera borrarlo todo. Pero al abrirlos la realidad se imponía con más fuerza. El sobre con el nombre de Ramiro seguía entre mis manos y yo sabía que ese simple papel podía derrumbar 40 años de matrimonio. Me obligué a recordar con calma, a hilar cada detalle que hasta entonces había pasado inadvertido. De pronto la memoria se convirtió en un archivo lleno de pruebas olvidadas. Ramiro viajaba con frecuencia a Valencia por supuestos negocios inmobiliarios. Siempre volvía cansado con olor a perfume que no era el mío. Yo lo había justificado pensando que el éxito exigía sacrificios, que las reuniones tardías y las cenas elegantes eran parte de su mundo. Sin embargo, no podía negar las veces que lo sorprendí demasiado atento a Elena. Al principio pensé que se trataba de la natural cercanía entre suegro y nuera. Elena era afectuosa, y Ramiro siempre había tenido un carácter efusivo, pero recordaba con claridad las miradas que se prolongaban unos segundos de más, las conversaciones que se cortaban en seco cuando yo entraba en la habitación. Una vez incluso los encontré en la terraza, hablando en voz baja, y ambos se sobresaltaron al verme. Ahora todo cobraba un sentido distinto. Aquellos viajes, aquellas miradas, aquella complicidad disfrazada de cordialidad. El rompecabezas encajaba con una perfección cruel, y en el centro de la imagen estaba mi marido compartiendo algo prohibido con la mujer que mi hijo amaba. Me levanté del sillón y empecé a caminar de un lado a otro del salón. La casa que siempre había sido mi refugio se sentía repentinamente ajena, como si las paredes hubiesen escuchado secretos que yo no debía conocer. Toqué los marcos de las fotos familiares que colgaban en la pared, nuestro viaje a Granada, el cumpleaños de Octavio, la boda con Elena. En cada imagen sonreíamos aparentando una unidad que ahora parecía una farsa. Me pregunté en qué momento había comenzado todo. ¿Fue antes de la boda? ¿Durante los primeros meses de matrimonio? ¿O quizá mucho antes, cuando Ramiro empezó a distanciarse de mí con excusas de trabajo? La duda se clavaba como un puñal. Lo más doloroso no era la traición en sí, sino la posibilidad de que hubiera sido planeada y a mis espaldas durante años. Sonó el teléfono fijo en la mesa del salón. Miré la pantalla, era Ramiro. No respondí. Imaginé su voz suave y convincente preguntando cómo había ido la ecografía, fingiendo la ilusión de un abuelo feliz. No tenía fuerzas para escucharlo. Apagué el aparato y me dejé caer de nuevo en el sillón. Octavio entró poco después con el rostro desencajado. Había salido a dar una vuelta, incapaz de procesar lo que el doctor le había dicho. Se acercó a mí y sin decir palabra me abrazó. Sentí en su gesto una mezcla de miedo y de necesidad. No le mostré aún el sobre, no podía cargarlo con esa evidencia tan brutal. «Mamá, algo no encaja», murmuró contra mi hombro. Yo asentí en silencio, acariciándole el cabello como cuando era niño. Sabía que muy pronto tendría que mostrarle todo, pero también comprendía que esa verdad podía destruirlo si la soltaba de golpe. La noche cayó sobre Madrid y encendí las lámparas del salón. La luz cálida iluminaba los muebles que había elegido con tanto cuidado durante años, pero ya nada me parecía mío. Caminé hasta la ventana y miré la calle viendo pasar a la gente que seguía con su vida sin saber que la mía se había detenido. El eco de la sospecha crecía dentro de mí, repitiéndose una y otra vez, como una campana rota. Y comprendí con un estremecimiento que me recorrió la espalda que la verdadera amenaza no estaba fuera de esas paredes, sino instalada en el corazón mismo de mi familia,
aguardando el momento de devorarlo todo. Con esa certeza amarga en el pecho supe que debía empezar a escarbar más hondo, aunque lo que encontrara me destrozara por completo. Mientras contemplaba la calle desde la ventana, los recuerdos comenzaron a golpearme con una fuerza insoportable. El eco de lo vivido en la clínica se mezclaba con el pasado que había tratado de guardar en silencio, como si mi propia memoria quisiera recordarme cómo había llegado hasta aquí. Conocí a Ramiro cuando tenía apenas 25 años. Yo había heredado de mi padre unas fincas en Toledo y unas casas antiguas en Salamanca. Mi padre me repetía siempre que aquel patrimonio era mi escudo y mi libertad, que debía administrarlo con cuidado. Pero entonces apareció Ramiro, un hombre de voz segura y ambiciones grandes, y me convenció de que juntos podíamos multiplicar aquellas propiedades. Yo estaba enamorada y el amor me volvió confiada. «Déjame manejar los asuntos», me decía tomándome la mano con firmeza. «Tú preocúpate de lo demás, que para números y contratos estoy yo». Yo acepté creyendo que el mundo funcionaba mejor cuando uno confiaba en su pareja. Así empecé a cederle el control primero de las rentas de los locales, luego de las escrituras de las tierras en Castilla. Todo parecía correcto, los arrendatarios pagaban las fincas, se mantenían productivas y en casa no faltaba nada. Durante años trabajé como una sombra, organizando, supervisando, firmando lo que él me ponía delante. Preparaba las comidas, atendía a Octavio y aún encontraba tiempo para revisar los balances que él traía de vez en cuando. Nunca me detuve a cuestionar demasiado porque creía en él, porque pensaba que el éxito era fruto de nuestra unidad. Hubo épocas duras como la crisis del 93, cuando los alquileres cayeron en picado y varios inquilinos dejaron de pagar. Ramiro se mostraba sereno, siempre con una respuesta preparada. «Ya lo resolveremos», Isidora me decía, y al final lo hacíamos. O al menos eso creía yo, porque nunca me dejó ver las cuentas en detalle. Con el tiempo esa costumbre se normalizó. Recuerdo especialmente una noche en Salamanca después de firmar la renovación de unos locales en la Plaza Mayor. Me llevó a cenar, me brindó con una copa de vino y me dijo: «Todo lo que tenemos lo tenemos gracias a ti». Sus palabras me llenaron de orgullo, pero al mismo tiempo me hicieron sentir que no necesitaba comprobar nada más. Ese fue mi error, confundir el reconocimiento con transparencia. Pasaron las décadas y poco a poco fui notando cómo su presencia en la administración se volvía más simbólica que real. Yo era quien atendía a los administradores, quien revisaba obras, quien recibía las llamadas de los inquilinos. Sin embargo, él seguía presentándose como el artífice de todo. «Ramiro es un empresario brillante», decían nuestras amistades, y yo asentía en silencio sin corregir, porque pensaba que su orgullo era también mi orgullo. Hoy, con el sobre aún sobre la mesa del salón, comprendo el peso de esas concesiones. 40 años creyendo que nuestra unión estaba cimentada en la confianza, cuando en realidad era un edificio con grietas ocultas. Todo lo que construimos juntos podía volverse en mi contra con una sola mentira bien elaborada. Miré hacia el pasillo donde colgaba una foto de la inauguración de nuestra primera finca, restaurada en Toledo. En la imagen Ramiro sonreía radiante. Octavio tenía apenas 3 años y yo sostenía las llaves en la mano. Era un recuerdo que siempre me dio paz, pero ahora se me antojaba una farsa. El hombre que aparecía a mi lado había usado mi entrega para cimentar su poder, y la mujer que lo acompañaba, la que ahora estaba embarazada, era quien podía reclamar como suyo lo que me había costado toda una vida sostener. El dolor de aquella revelación me atravesaba como un hierro candente, pero al mismo tiempo sentí una determinación que no me visitaba desde hacía mucho. Si había entregado 40 años de trabajo y confianza, no pensaba entregar también mi dignidad.
Respiré hondo, me limpié las lágrimas con la palma de la mano y supe que debía empezar a mirar hacia adelante, porque las piezas de mi vida estaban a punto de encajar de un modo que jamás habría imaginado, y no podía permitirme quedarme quieta. Durante mucho tiempo pensé que Elena había llegado a nuestras vidas como una bendición. Cuando Octavio me la presentó, vi en ella lo que siempre había deseado la hija que nunca tuve. Era delicada en sus gestos, amable en sus palabras, y sabía envolverse en una dulzura que hacía imposible desconfiar. Me abrazaba llamándome madre. Me acompañaba en las compras, incluso se ofrecía a ayudarme a preparar la mesa los domingos, aunque nunca tuviera verdadera obligación de hacerlo. Yo me sentía conmovida por esa cercanía. Tal vez por eso le abrí mi corazón demasiado pronto. Le contaba historias de mi juventud de mi padre y de cómo había heredado las propiedades que sostuvieron a nuestra familia durante décadas. Elena escuchaba con ojos brillantes, asentía con respeto y me decía que yo era su ejemplo de fortaleza. Aquellas palabras curaban heridas viejas y alimentaban mi ilusión de tener al fin una hija que valorara mi sacrificio. Pero con el tiempo empecé a notar que su interés iba más allá de lo familiar. Una tarde, mientras compartíamos café en la terraza, mencionó de pronto que el inquilino del edificio de Salamanca planeaba dejar el local. Me quedé helada. Esa noticia la había recibido la noche anterior, por teléfono, en una llamada privada que atendí a puerta cerrada. «¿Cómo sabes eso, Elena?», le pregunté, intentando sonar despreocupada. «Ay, no sé, suegra», respondió sonriendo. «Creo que lo escuché en la sobremesa, o quizá me lo comentó Octavio». No insistí, pero me quedó una espina clavada. A partir de entonces empecé a observar con más atención. Elena parecía conocer demasiado sobre los movimientos de nuestras fincas, los contratos de arrendamiento, incluso los gastos de reformas. Un día llegó a comentar con una naturalidad que me estremeció que sería conveniente modernizar los locales de Toledo antes de fin de año para evitar que se nos cayera algún arrendatario importante. Era exactamente la misma recomendación que me había hecho el administrador en un correo confidencial. Empecé a preguntarme hasta qué punto compartía yo sola mi información. ¿Hablaba Ramiro de esos asuntos con ella? ¿O tal vez era él quien le entregaba mis documentos? La idea me provocaba rabia y miedo al mismo tiempo. Una noche, mientras preparaba la cena, escuché risas en el salón. Me asomé y vi a Ramiro y Elena sentados demasiado cerca compartiendo la pantalla de un móvil. Cuando entré, guardaron el aparato con torpeza. Elena, rápida de reflejos, dijo: «Suegra, estábamos viendo videos de bebés. Estoy tan emocionada con la llegada del nuestro». Sonreí forzadamente y volví a la cocina. Pero en mi retina había quedado grabado un destello de corazones rojos en la pantalla del móvil. No eran videos de bebés. La incomodidad creció en mí como un veneno silencioso. Quise negarlo, aferrarme a la idea de la nuera ejemplar, pero cada día aparecían más grietas en esa fachada. Sus abrazos me parecían ensayados, sus lágrimas demasiado oportunas. Empecé a recordar cada gesto, cada palabra con una sospecha que lo teñía todo de duda. Aquella misma semana, revisando mis papeles, noté que la carpeta donde guardaba los contratos de las propiedades de Salamanca no estaba exactamente como la había dejado. El broche estaba abierto y algunos folios estaban desordenados. Yo era meticulosa hasta la obsesión, nunca dejaba un documento fuera de lugar. Me quedé inmóvil sujetando la carpeta contra el pecho. Comprendí que alguien había estado husmeando en lo más íntimo de mi vida financiera. Y lo más aterrador era la certeza de que solo 2 personas podían tener acceso a esa carpeta bajo llave: Ramiro o Elena. Unos días después de haber descubierto la carpeta movida, entré en el vestidor para dejar la ropa recién planchada de Ramiro. Era un hábito que repetía desde hacía años, casi automático,
Pero esa tarde algo me obligó a detenerme. Su chaqueta gris estaba colgada de forma descuidada con un bolsillo abultado. Dudé unos segundos hasta que la curiosidad pudo más que el recato. Metí la mano y saqué un trozo de papel doblado varias veces. Era un recibo de restaurante fechado, apenas 2 semanas atrás. El encabezado mostraba un nombre que me resultaba conocido, un local elegante de Bilbao, famoso por su cocina de autor. El importe superaba los 300 euros, y lo que me heló la sangre era la anotación al pie: cena romántica para 2. Menú degustación especial. Me quedé sentada en la cama con el papel entre los dedos temblorosos. Ramiro nunca me había llevado allí. Es más, siempre decía que aquel restaurante era una exageración de precios para turistas. Sin embargo, ahora tenía la prueba de que había estado, y no precisamente en un almuerzo de negocios. Cuando le pregunté esa noche, intentó improvisar una respuesta. «Ah, sí, claro», balbuceó. Fue con un cliente extranjero, quería impresionar. Ya sabes cómo son los negocios. Su tono no tenía la firmeza de siempre. Evitaba mirarme a los ojos mientras se quitaba los zapatos. Lo observé en silencio como quien mira un cuadro demasiado familiar. Y de pronto descubre un detalle inquietante. Algo en su lenguaje corporal me decía que mentía. Guardé el recibo en mi mesilla como si fuese un amuleto de la verdad. Cada vez que lo miraba sentía crecer dentro de mí la certeza de que lo que había sospechado hasta entonces no era producto de mi psíquica imaginación. El recibo no hablaba de negocios ni de clientes. Hablaba de intimidad, de complicidad, de una cita que no tenía justificación posible. En los días siguientes, la tensión en la casa se volvió casi insoportable. Yo fingía normalidad, preparaba el desayuno, atendía llamadas de los administradores de las fincas, sonreía en las comidas familiares. Pero por dentro, mi mente repasaba cada gesto de Ramiro, cada palabra de Elena buscando piezas que encajaran en el rompecabezas. Una mañana, mientras doblaba ropa en la habitación, recordé con nitidez la última vez que Ramiro viajó por trabajo al norte. Me había dicho que una promotora quería mostrarle unos terrenos cerca de San Sebastián, pero ahora entendía que Bilbao quedaba demasiado cerca como para no sospechar. En ese mismo viaje, Elena se había excusado de una cena familiar diciendo que tenía migraña. Yo había sentido compasión por ella aquella noche, pero ahora la compasión se me antojaba ingenuidad. Lo más doloroso era darme cuenta de lo fácil que había sido engañarme. Confiaba tanto en la imagen de marido responsable y de nuera ejemplar que había bajado la guardia por completo. No quise aceptarlo, pero la idea de que ambos pudieran haber compartido esa mesa en Bilbao me perseguía como una sombra. Aquella noche me miré al espejo antes de acostarme. Tenía el rostro cansado, marcado por las arrugas de los años, pero mis ojos seguían firmes. Me prometí a mí misma que no volvería a ignorar ninguna señal. Podían mentirme con palabras, pero no podrían borrar las huellas que iban dejando en su descuido. Volví a meter el recibo en la chaqueta exactamente donde lo había encontrado. Quería ver si Ramiro lo notaba, si hacía algún gesto que lo delatara. Porque comprendí que la única manera de desenmascararlos era observar en silencio, acumular pruebas y esperar el momento justo para actuar. Así comenzó mi costumbre de revisar cada bolsillo, cada cartera y cada cajón, como si fueran cofres llenos de secretos escondidos. Quise hacer del baby shower de Elena un acontecimiento inolvidable. La finca de Toledo, con sus jardines cuidados y sus ventanales abiertos al campo, parecía el lugar perfecto para celebrar la llegada del primer nieto. Organicé cada detalle: las flores frescas en las mesas, las cintas azules y blancas, colgando de los árboles la comida preparada por un catering que conocía nuestras costumbres de toda la vida.
Invité a familiares, amigos cercanos, incluso casa a algunos vecinos de confianza. Yo quería mostrarle al mundo que la familia Valcárcel se preparaba para recibir a un nuevo miembro con toda la ilusión posible. La jornada transcurrió entre risas y brindis. Octavio irradiaba orgullo rodeado de sus amigos de la universidad, que lo felicitaban con palmadas en la espalda. Elena sonreía con los labios pintados en un tono discreto, aceptando regalos y abrazos con la gracia de una anfitriona perfecta. Ramiro, por su parte, parecía más emocionado que nadie. Iba de un lado a otro levantando copas, proclamando que pronto seríamos abuelos. Sus palabras se clavaban en mí como agujas. A media tarde, cuando la música y las charlas llenaban el jardín, noté la ausencia de ambos. Busqué con disimulo entre los invitados, pero ni Ramiro ni Elena estaban en las mesas. Me adentré en la casa siguiendo un instinto que ya no podía callar. Al llegar a la Sinjar, a la cocina, los encontré juntos. Ramiro la sostenía contra su pecho acariciándole el cabello, con una ternura que no dejaba lugar a dudas. Elena lloraba sí, pero no eran lágrimas de angustia ni de cansancio. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y expectación, como quien llora porque la felicidad la desborda. Me quedé paralizada en la puerta observando cómo él se inclinaba hacia su oído y murmuraba algo que la hizo sonreír entre lágrimas. Ella le susurró algo de vuelta y vi cómo Ramiro cerraba los ojos como si guardara aquellas palabras en lo más profundo de su alma. El ruido de unos vasos en la encimera los hizo girar. Disimulé como pude, fingiendo haber entrado a por agua. Elena se secó las lágrimas con la punta de los dedos y sonrió con esa frescura que usaba para desarmar cualquier sospecha. «Suegra, me emocioné tanto con la fiesta que no pude contenerme», dijo con voz temblorosa. Ramiro asintió colocando una mano sobre mi hombro. «La pobre está sensible, Isidora, ya sabes cómo son los embarazos». No respondí. Le sostuve la mirada apenas un segundo antes de servirme el agua y volver al jardín. Sentía un nudo en la garganta, pero mi rostro se mantuvo inexpresivo. No podía darles el placer de ver mi dolor. De vuelta entre los invitados, las risas y los brindis sonaban huecos. Mi mente seguía atrapada en la imagen de ambos en aquella cocina, compartiendo un momento que debería haber sido imposible. Elena lloraba, pero no de tristeza. Lloraba de esperanza, de complicidad, de un futuro compartido que me excluía. Me limité a sonreír, a agradecer los regalos, a posar en las fotos como la madre orgullosa y la suegra feliz, que todos esperaban ver. Pero dentro de mí, algo se quebraba con cada minuto que pasaba. Ese día comprendí que la fachada perfecta de mi familia estaba corroída desde dentro, y que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que había visto con mis propios ojos. La fiesta terminó con abrazos y despedidas, pero yo me quedé en el porche mirando cómo las luces del jardín se apagaban una a una, y fue entonces cuando supe que no podía seguir escondiéndome detrás de sonrisas, porque el verdadero combate apenas estaba comenzando. Cuando el último invitado se marchó y la finca quedó en silencio, sentí que las paredes mismas me aplastaban. No soportaba quedarme allí rodeada de los restos de una fiesta que ahora me parecía una mascarada cruel. Subí a mi habitación, recogí un par de mudas de ropa y guardé el sobre con el informe del médico en el bolso. No me despedí de nadie. Ramiro estaba ocupado despidiendo a unos primos lejanos y Elena se refugiaba en su cuarto fingiendo cansancio. Aproveché esa distracción para salir con paso firme y no mirar atrás. Conduje de madrugada por la carretera de regreso a Madrid. Las luces de los coches parecían espejismos en medio de la oscuridad. En el retrovisor se reflejaban mis propios ojos enrojecidos pero alertas. No quería que me vieran vulnerable. No esa noche. Aparqué cerca de la Gran Vía y sin pensarlo demasiado entré en un hotel donde nadie me conociera. La recepcionista me atendió con amabilidad rutinaria. Firmé el registro con una mano que aún temblaba y pedí una habitación en un piso alto.
Al cerrar la puerta tras de mí, dejé caer la maleta en el suelo y me desplomé sobre la cama. El silencio de aquella estancia desconocida me golpeó más que cualquier grito. Lloré sin control, como no lo hacía desde la muerte de mi padre. Lloré por mi ingenuidad, por mi hijo, por los años entregados sin condiciones. Cuando las lágrimas se agotaron, apareció algo distinto. Una calma extraña, casi helada. Miré el techo y comprendí que estaba sola, sí, pero también libre. Por primera vez en mucho tiempo nadie me vigilaba, nadie esperaba nada de mí. Fue en esa soledad donde germinó una idea clara: no ibas a permitir que me convirtieran en una víctima. Me levanté, abrí la maleta y saqué una libreta. Empecé a escribir. Cada detalle que había notado en los últimos meses, viajes sospechosos de Ramiro, frases ambiguas de Elena, movimientos raros, en las cuentas que él me había enseñado a medias. Llené varias páginas con lo que hasta entonces parecían intuiciones vagas. Convertidas en palabras, se volvían pruebas incipientes, piezas de un plan que empezaba así a tomar forma. Pensé en Octavio, en lo devastador que sería para él descubrir la verdad de golpe. No podía contarle nada sin estar segura. Lo protegería aunque eso significara cargar sola con la sospecha durante un tiempo. Encendí la lámpara del escritorio de la habitación y extendí el sobre del médico junto con mis anotaciones. El nombre de Ramiro escrito en ese análisis era como una firma invisible que ataba todas mis dudas. Cerré los ojos y repasé mentalmente cada decisión tomada en 40 años. Había trabajado demasiado para que todo acabara en manos de quienes me traicionaban. Al amanecer pedí café y miré por la ventana la ciudad desperezándose. Las calles se llenaban de gente que corría a sus trabajos ajenos a mi tragedia. Pero dentro de mí algo había cambiado. La tristeza se estaba transformando en una determinación fría. Ya no se trataba de esperar explicaciones ni de suplicar fidelidad. Se trataba de proteger lo que era mío y de exponer la verdad, aunque doliera. Guardé la libreta en el bolso y me puse de pie frente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía ojeras y arrugas, pero también un brillo nuevo en los ojos. Era el reflejo de alguien que había cruzado una línea invisible, la de la ingenuidad a la resistencia. Ese mismo día, decidí que antes de dar un paso más, debía hablar con mi hijo a solas, lejos de la sombra de Ramiro y Elena. Octavio llegó al hotel entrada la noche. Había insistido por teléfono en verme de inmediato, preocupado por mi repentina desaparición tras la fiesta. Cuando abrió la puerta de la habitación, vi en su rostro la mezcla de miedo y desconcierto que yo misma había sentido horas antes. Traía aún puesto el traje del baby shower, la corbata floja y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Me abrazó con fuerza como cuando era niño y se despertaba aterrado después de una pesadilla. No dije nada durante un rato. Lo dejé aferrarse a mí como si ese contacto pudiera detener el derrumbe que estabas a punto de enfrentar. Cuando por fin se apartó, lo invité a sentarse frente al escritorio, donde había dispuesto los papeles. El sobre del médico, el recibo del restaurante de Bilbao y mis anotaciones en la libreta esperaban sobre la superficie como testigos mudos. «Mamá, dime qué pasa», suplicó. «Estás rara desde hace semanas. Elena dice que estás muy nerviosa por el embarazo, que no deberías tomártelo tan en serio». Sentí un nudo en la garganta, pero respiré hondo y abrí el informe de la clínica. Le señalé las fechas de la gestación, los cálculos que no coincidían con su viaje de trabajo a Bruselas 9 meses atrás. Octavio lo leyó en silencio, frunciendo el ceño cada vez más. «No, no puede ser», murmuró. «Yo estuve fuera todo ese mes». «Exacto», dije con suavidad. «Y sin embargo la concepción corresponde a esas semanas». Vi cómo sus manos empezaban a temblar. Se levantó de la silla, dio unos pasos por la habitación y volvió a sentarse como si necesitara confirmar que aún había suelo bajo sus pies. Entonces coloqué el recibo sobre la mesa.
El nombre del restaurante y la nota al pie hablaban por sí solos. Esto lo encontré en el bolsillo de la chaqueta de tu padre, expliqué. No fue una cena de negocios. Octavio apretó los labios, negó con la cabeza. Quiso hablar, pero la voz se le quebró. Se llevó las manos al rostro y permaneció así en silencio durante un largo minuto. Yo lo observaba con el corazón desgarrado, deseando poder ahorrarle aquel dolor, pero sabiendo que la verdad era el único camino. «¿Me estás diciendo que...?» balbuceó al fin, incapaz de pronunciar la frase completa. «Sí, hijo», respondí con lágrimas que ya no pude contener. «Todo apunta a que el niño que esperáis no es tuyo». Lo vi romperse delante de mí. Golpeó la mesa con el puño, se levantó otra vez y caminó de un lado a otro murmurando que era imposible, que Elena lo amaba. Yo no lo interrumpí. Sabía que tenía que atravesar esa tormenta antes de poder escucharme de verdad. Cuando por fin se detuvo, me miró a los ojos con una mezcla de desesperación y súplica. «¿Y si te equivocas, mamá? ¿Y si solo son coincidencias?» Guardé silencio unos segundos antes de contestar. Luego abrí la libreta donde había escrito cada observación, cada detalle sospechoso, y la giré hacia él. «No son coincidencias, Octavio. Son piezas de un mismo rompecabezas». Sus ojos recorrieron las páginas, cada palabra, un golpe más en su fe. Finalmente, dejó caer la cabeza entre sus manos como si el peso del mundo se le hubiera desplomado encima. Yo me acerqué y le tomé los hombros. En ese gesto había ternura, pero también la certeza de que a partir de ese instante nada volvería a ser igual. Sabía que pronto tendría que revelarle mi último secreto, que pese a todas las maniobras de su padre, las escrituras de las propiedades seguían bajo mi nombre. Octavio seguía con la cabeza entre las manos, hundido en un silencio que me desgarraba. Quise darle un respiro, pero sabía que no podía dejarlo a oscuras por más tiempo. Había una verdad que, aunque dolorosa, podía convertirse en el sostén que él necesitaba para no derrumbarse del todo. Me levanté despacio y fui hasta el bolso. Saqué una carpeta gruesa de tapas rígidas que llevaba conmigo desde el primer día en que decidí marcharme de casa. La coloqué sobre la mesa justo delante de él. «Hijo, escucha bien lo que voy a decirte», comencé con voz firme. «Durante todos estos años tu padre se ha mostrado como el dueño de todo lo que tenemos. Pero la realidad es distinta». Octavio levantó la mirada aún confusa y esperó en silencio. Abrí la carpeta y desplegué los documentos uno a uno. Escrituras, contratos, registros notariales. Cada hoja llevaba mi nombre en tinta clara. Isidora Valcárcel, propietaria. «¿Ves esto?», le señalé la primera escritura correspondiente a la finca de Toledo. «Tu abuelo me lo advirtió antes de morir. Nunca pongas todo a nombre de tu marido. Los hombres cambian, pero la tierra siempre será tuya». Seguí ese consejo al pie de la letra. Cada terreno, cada local, cada apartamento, todos están inscritos únicamente a mi nombre. Octavio tomó la escritura entre sus manos como si fuera un objeto extraño. La leyó en silencio, pasando el dedo por las líneas que confirmaban lo que yo decía. Luego la dejó a un lado y tomó otra, la de Salamanca. El mismo resultado. Después, otra y otra. Su respiración se volvió agitada, incrédula. Entonces, murmuró: «¿Papá nunca fue dueño de nada?». «De nada», respondí con serenidad. Él siempre manejó la fachada, las operaciones diarias, las reuniones con clientes, pero la base legal fue mía desde el inicio. Nunca dejé que su nombre apareciera como propietario único en ningún documento. Vi cómo en el rostro de mi hijo se mezclaban el alivio y la rabia. Alivio porque comprendía que no todo estaba perdido. Rabia porque se daba cuenta de que había vivido engañado, igual que yo, creyendo en la imagen de un padre poderoso. Pero, insistió, siempre decía que él era el artífice de nuestro patrimonio, que gracias a sus contactos teníamos lo que teníamos. Me senté a su lado y le tomé la mano.
No niego que trabajara, que se esforzara en mantener ciertas apariencias. Pero nunca confíes ciegamente en las apariencias, hijo. Yo me ocupé de los números de los papeles de la letra pequeña. Mientras él presumía, yo construía el cimiento. Octavio se quedó callado apretando los labios, como si necesitara tiempo para digerir lo que acababa de descubrir. Finalmente, respiró hondo y dijo: «Entonces él ha vivido todos estos años en una mentira». Asentí con calma. Sentí en mi interior una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por haber protegido mi herencia, por haber honrado las palabras de mi padre. Tristeza por saber que mi matrimonio había estado sostenido más en la desconfianza que en la complicidad. Así es, confirmé. Y ahora entiendes por qué no pienso rendirme. Ramiro puede engañar, puede manipular, pero no puede arrebatarme lo que nunca fue suyo. El silencio volvió a adueñarse de la habitación, aunque esta vez no era un silencio de derrota, sino de resolución. Octavio cerró la carpeta con cuidado, como si contuviera la llave de un futuro distinto. Mamá dijo con voz baja: «Si todo esto sale a la luz, papá lo perderá todo». «Lo perderá», repetí, «y tendrá que enfrentarse al hecho de que el imperio en el que vivió era solo una ilusión prestada». Me miró con una determinación nueva, los ojos cargados de un brillo, que me recordó al niño que defendía a sus amigos en el patio del colegio. Comprendí entonces que, a pesar de su dolor, estaba de mi lado, y con esa certeza supe que había llegado el momento de buscar ayuda externa, alguien capaz de convertir nuestras sospechas en pruebas irrefutables. La mañana siguiente me levanté con la decisión clara. Ya no bastaba con mis sospechas, necesitaba pruebas que no dejaran margen a dudas. Octavio estaba dispuesto a creerme, pero su mundo aún oscilaba entre la incredulidad y la esperanza de que todo fuera un malentendido. Yo no podía permitir que esas dudas lo hundieran. Un viejo amigo de mi padre notario en Sevilla me había hablado años atrás de un detective peculiar, un hombre que había trabajado en la policía judicial y que, tras jubilarse, se dedicaba en extique a investigaciones privadas. «Si alguna vez necesitas saber la verdad, búscalo», me dijo entonces. Ese nombre volvió a mi memoria como un destello. Jacinto Requena. Lo llamé desde la habitación del hotel. Su voz grave y pausada me transmitió la seguridad que necesitaba. Concertamos un encuentro en un café discreto cerca de Atocha. Fui sola con la carpeta de escrituras bajo el brazo como si fueran mi escudo. Jacinto era un hombre de rostro curtido, bigote gris y mirada penetrante. Vestía con sencillez, pero había en él una autoridad silenciosa que imponía respeto. Me escuchó con atención mientras le relataba todas las fechas que no coincidían: el recibo del restaurante, el nombre de Ramiro en el informe médico, la escena en la cocina durante el baby shower. Cuando terminé, se inclinó hacia mí y dijo sin rodeos: «Señora Valcárcel, lo que usted sospecha no es un simple desliz. Esto es una trama de engaño y de interés. Y yo le prometo que si existe la prueba, la encontraremos». Saqué un sobre con dinero y lo puse sobre la mesa. Él lo deslizó a un lado sin siquiera mirarlo. «El dinero no me preocupa», añadió. «Lo que me preocupa es que tenga usted el coraje de ver lo que voy a mostrarle. Porque las pruebas no siempre son fáciles de digerir». Asentí con firmeza. Sabía que esa advertencia iba dirigida al corazón y no a la cabeza. Jacinto sacó una libreta y empezó a anotar detalles, nombres de hoteles que Ramiro solía visitar, viajes que coincidían con ausencias de Elena, cuentas bancarias a las que él tenía acceso. También me pidió copias de las escrituras. «Necesito saber qué bienes podrían estar en juego», explicó. Al final de la reunión me miró a los ojos con esa franqueza que solo tienen los que han visto demasiado. «En 2 semanas, señora, tendrá fotos, horarios, movimientos bancarios. Y entonces no habrá escapatoria». Salí del café con un peso extraño en el pecho. Por un lado sentí alivio, al fin alguien iba a darme las pruebas que necesitaba.
Por otro, me invadía el miedo de confirmar lo que ya intuía. Miré a mi alrededor, la gente caminaba con prisa, coches y autobuses llenaban la calle. Y yo pensaba que mi vida se reducía a esa espera de 14 días que prometían cambiarlo todo. De vuelta al hotel. Octavio me preguntó cómo había ido. Le respondí con un gesto seguro. He puesto en marcha lo que necesitábamos. Ahora debemos tener paciencia. Él asintió, aunque su mirada reflejaba el mismo temor que yo sentía. Nos abrazamos en silencio, conscientes de que lo que vendría después sería definitivo. Aquella noche dormí poco. Me giraba en la cama imaginando las fotografías que Jacinto podría traerme, las pruebas que podían destrozar lo poco que quedaba en pie. Y con cada vuelta que daba entre las sábanas, comprendía que mi corazón estaba a punto de enfrentarse a la verdad desnuda. Las 2 semanas pasaron con la lentitud de un invierno interminable. Cada día me levantaba con la esperanza de que sonara el teléfono de Jacinto, y cada noche me acostaba preguntándome si en realidad quería escuchar lo que él iba a contarme. Cuando por fin me citó en el mismo café de Atocha, sentí que las piernas me temblaban al caminar hasta allí. Jacinto llegó puntual con un maletín gastado en la mano. No hizo preámbulos, colocó sobre la mesa un sobre grueso y lo empujó hacia mí. El café humeante quedó olvidado a un lado. «Aquí está lo que me pidió», dijo con voz firme. Le advierto que no es fácil de ver. Abrí el sobre y saqué las fotografías. La primera mostraba la fachada de un hotel en Salamanca. En la segunda, Ramiro y Elena entraban juntos por la puerta lateral, demasiado cerca para dejar dudas. Otra foto los mostraba registrándose en recepción, él con la mano en la espalda de ella, sonriendo como un adolescente enamorado. La última imagen era devastadora. Salían al día siguiente abrazados con Elena apoyada en su hombro. Me faltó el aire. El suelo parecía hundirse bajo mis pies. Sentí rabia, dolor, una humillación que quemaba más que cualquier herida. Cerré los ojos unos segundos y apreté las fotos contra el pecho antes de guardarlas de nuevo en el sobre. Jacinto continuó sin pausa como quien sabe que la verdad debe entregarse de golpe. Además de las imágenes, he seguido sus movimientos financieros. Su marido ha transferido más de 600.000 euros en el último año a una cuenta nueva. Está ello a nombre de él y de la señora Elena Soriano. Me mostró un documento con los extractos. Allí estaban las transferencias, pequeñas cantidades semanales, que sumadas formaban una cifra obscena. Dinero que había salido de las cuentas operativas de nuestras propiedades. Dinero que me pertenecía. Sentí un frío recorrerme la espalda. No solo me traicionaban en lo más íntimo, también estaban robando lo que yo había construido con décadas de esfuerzo. La imagen de ellos brindando con copas de vino pagadas con mi sacrificio me llenó de un odio silencioso, un odio que ya no me paralizaba, sino que me empujaba a actuar. Jacinto me observó con respeto. Tiene pruebas suficientes para un divorcio devastador y, si lo desea, para una denuncia por fraude. Lo que haga con esto depende de usted. Asentí sin mirarlo, con la vista fija en el sobre que contenía la evidencia. Sabía que había llegado el momento de decidir cómo y cuándo usar aquellas pruebas. No podía precipitarme. Necesitaba planear con precisión quirúrgica, porque desenmascararlos en el momento equivocado solo les daría ventaja. Me levanté de la mesa con una calma que no sentía por dentro. Guardé el sobre en mi bolso como si fuera un arma cargada que debía dispararse en el instante exacto. De camino al hotel, mientras el ruido de los coches llenaba la calle, me juré a mí misma que no descansarían tranquilos mucho más. Y con esa promesa ardiente en el corazón, comprendí que había llegado la hora de preparar mi golpe definitivo. Una semana después de haberme mostrado las fotos y las transferencias, Jacinto volvió a llamarme. Su voz sonaba distinta, cargada de gravedad
como si sostuviera en las manos un hallazgo imposible de ignorar. Me pidió vernos de inmediato en el mismo café de Atocha. Llegué antes de la hora y esperé con el corazón acelerado. Cuando por fin apareció, traía en la mano un sobre arrugado que parecía haber pasado por demasiados pliegues. Lo colocó sobre la mesa sin decir palabra. «Lo encontré en la basura del hotel de Salamanca», explicó. Lo escribió ella. Abrí el sobre y saqué una hoja pequeña doblada varias veces. El papel estaba manchado de lápiz labial en una esquina y la caligrafía era inconfundible, la de Elena. Leí despacio sin atreverme al principio a procesar cada palabra. Mi amor, ya falta poco. Cuando la vieja firme los papeles seremos libres. Estoy cansada de fingir que la quiero. Es tan ingenua que se cree todo lo que decimos. El impacto me atravesó como un cuchillo. La vieja. Así me llamaba la mujer que me abrazaba llamándome madre, la misma a la que le abrí las puertas de mi casa, a la que enseñé cada rincón de mis negocios. La rabia me hizo temblar, pero en medio de ese temblor también apareció algo inesperado, una sonrisa fría contenida, porque esa nota era justo lo que necesitaba. Guardé el papel con cuidado como si fuese una joya. Ya no eran solo sospechas, ni fotos, ni transferencias bancarias. Ahora tenía la prueba de su desprecio escrito de puño y letra. Era la pieza final que convertía el rompecabezas en un arma perfecta. Con esto no podrán negarlo. Murmuré más para mí que para Jacinto. Él asintió. Es una confesión en toda regla. Y lo mejor es que lo escribieron con la certeza de que usted jamás la encontraría. Me quedé pensativa acariciando el borde del papel. Podía imaginarme la escena Elena escribiéndole a Ramiro, ilusionada con un futuro que solo podían lograr si yo firmaba las escrituras. La ingenua no era yo. Eran ellos confiando en que yo entregaría sin resistencia lo que me había costado toda una vida proteger. Esa misma noche, ya en la habitación del hotel, extendí sobre la mesa todas las pruebas. Las fotos, los extractos bancarios y ahora aquella nota arrugada que lo decía todo con una crudeza imposible de negar. La repasé una y otra vez hasta que el cansancio me venció. Al despertar el miedo ya no estaba. Solo quedaba una calma peligrosa, esa que antecede a los movimientos definitivos. Sabía que aún no había llegado el momento de actuar, pero también sabía que cuando lo hiciera, no tendría que levantar la voz. Serían ellos quienes se hundieran con sus propias palabras. Doblé la nota con sumo cuidado y la guardé junto a los documentos. A partir de ese instante dejé de sentirme perseguida. Por primera vez en semanas, tuve la certeza de que el poder estaba de mi lado. Me serví un café, me acerqué a la ventana y vi el bullicio de Madrid desperezándose. Y allí, mientras la ciudad se llenaba de ruido y movimiento, decidí que la próxima vez que los viera sonreír delante de mí, no sería yo quien se sintiera traicionada, sino ellos quienes descubrieran que el escenario entero les pertenecía solo en apariencia. Con el papel de Elena ardiendo en mi bolso como una antorcha, supe que había llegado el momento de empezar a preparar mi golpe maestro. El día llegó antes de lo previsto. Una llamada de madrugada me informó de que Elena había roto aguas y la habían ingresado en una clínica privada de Valladolid. Sentí un nudo en el estómago, pero me vestí con calma y pedí un coche. No podía faltar, no después de haber interpretado durante semanas el papel de la suegra cariñosa y la esposa comprensiva. Cuando entré en la clínica la encontré en una habitación blanca y silenciosa, con Ramiro a su lado, sujetándole la mano como si el mundo se acabara. El brillo en sus ojos no era el de un abuelo expectante, sino el de un hombre que contemplaba a la madre de su hijo. Esa certeza me atravesó con la fuerza de un rayo, pero logré sostener la máscara de serenidad. Octavio llegó al poco tiempo. Su gesto era solemne, distante.
Saludó a Elena con cortesía, besó su frente, pero sus ojos se apartaron de ella de inmediato. Habíamos hablado la noche anterior, y aunque todavía le costaba aceptar la magnitud de la traición, había decidido mantenerse firme junto a mí. Las horas pasaron lentamente, hasta que el llanto del recién nacido llenó los pasillos. Era un niño sano, fuerte, de mejillas rosadas. Los médicos lo entregaron primero a Elena y luego a Ramiro, que lo alzó con lágrimas en los ojos y proclamó que la familia Valcárcel tenía ya un nuevo heredero. Apreté los labios hasta el hacerme daño. Fingí emocionarme, incluso permití que me tomaran fotografías abrazando al pequeño. Mi sonrisa era impecable, pero por dentro me quemaba la rabia. Durante los 3 días que Elena permaneció ingresada, Ramiro prácticamente vivió allí. Se desvivía por atenderla, acomodarle las almohadas, acercarle agua, besarle la frente. Parecía un joven enamorado en vez de un hombre que había compartido 4 décadas de matrimonio conmigo. Y yo, sentada en un rincón, observaba cada gesto, cada roce, como si guardara todo en un archivo secreto que pronto saldría a la luz. Yo también actué mi papel con precisión. Llevé flores, hablé con los médicos, organicé los primeros detalles de la canastilla. A ojos de todos era la abuela orgullosa, pero en mi interior, lo que organizaba era el escenario donde todo se derrumbaría. Cuando al fin volvimos a Madrid con el bebé, propuse celebrar una reunión familiar en nuestra casa. Para dar la bienvenida al pequeño como se merece, dije sonriendo. Elena aceptó encantada, Ramiro también. Octavio me lanzó una mirada breve, sabiendo perfectamente que aquella invitación era la antesala de algo mayor. Durante los días siguientes, me ocupé de cada detalle: la comida, la decoración, la lista de invitados. Pero lo más importante no eran las flores ni el mantel, sino la presencia de Jacinto, a quien presentaría como el abogado de la familia. Nadie sospechaba que detrás de su maletín traía la artillería que destruiría sus planes. Cada minuto de esos preparativos me recordó que había esperado demasiado tiempo. Ahora tenía pruebas cómplices y un propósito. Ya no se trataba de soportar humillaciones, sino de arrancar de raíz la mentira que pretendían imponerme. La reunión estaba fijada para el domingo al mediodía. Esa mañana, mientras colocaba la última bandeja sobre la mesa del comedor, sentí que por fin había recuperado el control de mi vida, y con esa certeza crucé el pasillo hasta el salón, donde todos se reunirían, sabiendo que allí se libraría la verdadera batalla. El domingo amaneció con un sol frío que apenas iluminaba la casa de Madrid. Desde temprano ordené las flores, coloqué las copas en la mesa y revisé cada detalle del salón. Todo tenía que parecer una celebración más un gesto de familia unida en torno al recién nacido. Por dentro, sin embargo, sabía que aquel día sería recordado como el inicio del fin. Los invitados fueron llegando poco a poco. Elena entró radiante con el bebé en brazos, vestida de un blanco impoluto que parecía cuidadosamente elegido para reforzar su imagen de madre ejemplar. Ramiro la seguía de cerca sosteniéndole el bolso y mirando alrededor con esa falsa autoridad que había ejercido durante años. Octavio los saludó con distancia y yo me mantuve en mi papel sonriente ofreciendo café y bandejas de pastas. Cuando todos estuvieron acomodados hice un gesto discreto hacia la puerta. Jacinto apareció con paso firme, traje oscuro y un maletín que parecía pesar más que su propia vida. Familia, anuncié con voz clara. Quiero presentarles a Jacinto Requena, el abogado que nos ayudará a reorganizar nuestras finanzas. Ramiro arqueó las cejas y se inclinó hacia adelante en el sofá. Sus manos se frotaron una contra la otra con entusiasmo mal disimulado. Creía que finalmente había logrado lo que tanto insinuó convencerme, de poner parte de las propiedades a nombre de Octavio y de Elena, para evitar problemas futuros de herencia. Elena sonrió bajando la mirada como si fingiera modestia. «Me parece una idea excelente», dijo Ramiro con un brillo triunfal en los ojos.
Hace tiempo que te lo sugerí, Isidora. Ya sabes, es lo mejor para todos. Asentí con calma como si compartiera su entusiasmo. Tomé asiento frente a ellos y dejé que Jacinto abriera su maletín. El sonido metálico del cierre resonó en el salón como una campana de advertencia. He revisado minuciosamente los documentos de la familia Valcárcel. Empezó Jacinto con voz grave. Y es fundamental que todos estén al tanto de la situación real antes de tomar cualquier decisión. El silencio se hizo denso. Ramiro se acomodó en el respaldo convencido de que todo se inclinaba a su favor. Elena acariciaba la manta del bebé fingiendo serenidad. Octavio observaba en silencio, aunque yo podía notar la tensión en su mandíbula. Yo me limité a servir vino en las copas disfrutando de ese breve instante en que la ignorancia todavía los protegía. Me senté al lado de Jacinto y con una sonrisa controlada añadí: «Es hora de que sepáis cómo están realmente nuestras cuentas». Vi cómo los ojos de Ramiro brillaban de avaricia, convencido de que estaba a punto de consolidar el último eslabón de su plan. Elena bajó la cabeza conteniendo una sonrisa satisfecha. Ambos pensaban que yo estaba a punto de entregarles en bandeja lo que llevaban meses tramando a mis espaldas. Me incliné hacia Jacinto y asentí. Él sacó el primer documento de la carpeta y lo dejó sobre la mesa con mi nombre escrito en tinta clara y definitiva. En ese instante, el aire del salón cambió y pude sentir que el suelo bajo sus pies estaba a punto de resquebrajarse. Jacinto colocó el documento sobre la mesa y lo empujó lentamente hacia Ramiro. Mi nombre aparecía en letras grandes inapelables. La expresión confiada de mi marido empezó a resquebrajarse, pero aún no entendía la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Todas las propiedades principales, explicó Jacinto con calma, están inscritas únicamente a nombre de la señora Valcárcel. Ramiro frunció el ceño intentando recuperar la compostura. Eso es imposible. Yo mismo gestioné cada compra, cada firma. Gestionar no es ser propietario, le respondí con voz firme. Durante años confundiste el trabajo con el poder. Elena se removió en el sofá nerviosa mientras el bebé dormía en brazos de una tía. Yo me levanté con paso seguro y me dirigí al televisor. Con un control remoto encendí la pantalla y Jacinto conectó su portátil. En cuestión de segundos las imágenes llenaron la sala. Ramiro y Elena, entrando juntos al hotel de Salamanca tomados de la mano, saliendo al amanecer con sonrisas que no dejaban lugar a dudas. El murmullo de los presentes se volvió un rumor incómodo. Elena rompió a llorar cubriéndose el rostro con las manos. Ramiro dio un golpe sobre la mesa. «Esto es una invasión a mi intimidad. Montajes baratos». No lo interrumpió Jacinto imperturbable. «Son pruebas verificadas con fecha y hora». No le di tiempo a reaccionar. Coloqué sobre la mesa otro documento, los extractos bancarios. «Aquí están las transferencias», dije. «Más de 600.000 euros desviados de nuestras cuentas hacia una que compartes con Elena». Ramiro se quedó helado por un instante, antes de balbucear excusas. Era para inversiones, para asegurar el futuro de la familia. Con cenas románticas y hoteles de lujo, repliqué con dureza. ¿Ese es tu concepto de inversión? Octavio, hasta entonces callado, se levantó. Su voz sonó más fuerte de lo que nunca le había escuchado. «Me engañaste, padre», gritó con lágrimas contenidas. «Engañaste a mamá, a mí. Y ahora quieres que acepte como hermano a tu propio hijo con mi mujer». El silencio se volvió insoportable. Ramiro quiso acercarse a él, pero Octavio dio un paso atrás con desprecio. Fue entonces cuando saqué la última pieza. De mi bolso extraje la nota arrugada que Jacinto había encontrado en la basura del hotel. La desplegué lentamente y la leí en voz alta, palabra por palabra. «Cuando la vieja firme los papeles seremos libres. Estoy cansada de fingir que la quiero». El impacto fue devastador. Elena sollozó con más fuerza suplicando comprensión, pero ya no había espacio para explicaciones.
Ramiro, rojo de ira, trató de arrebatarme la nota, pero Jacinto lo detuvo con un gesto seco. Yo me mantuve en pie con la calma de quien ha esperado demasiado para pronunciar su sentencia. Todo este tiempo creí que la traición era mi vergüenza. Hoy entiendo que es vuestra condena. La sala quedó sumida en un silencio absoluto roto, solo por el llanto ahogado de Elena y la respiración agitada de Ramiro, mientras yo me preparaba para mostrarles la última prueba que aún guardaba conmigo. El salón parecía un tribunal improvisado. Nadie se atrevía a hablar después de la lectura de aquella nota, y el silencio pesaba como una losa. Fue entonces cuando Jacinto abrió su maletín una vez más y extrajo un fajo de documentos perfectamente ordenados. Los colocó sobre la mesa con la solemnidad de quien deja caer un martillo de juez. Señora Valcárcel, dijo con voz grave, aquí tiene lo que solicitó la demanda de divorcio por adulterio, el inventario completo de bienes y la orden judicial de desalojo. Vi cómo el rostro de Ramiro se descomponía. El hombre que durante 40 años se creyó dueño de todo lo que teníamos no encontraba palabras. Elena lo miraba con los ojos desorbitados como buscando un salvavidas que no existía. Me puse de pie, tomé el primer documento y lo leí con calma frente a todos. Motivo adulterio comprobado con pérdida de derechos patrimoniales para la parte culpable. Mis manos no temblaban. No era rabia lo que sentía en ese instante, sino una serenidad conquistada a fuerza de dolor. Ramiro, le dije mirándolo directo. Tienes 48 horas para recoger tus pertenencias y abandonar mi casa. Él se levantó de golpe, rojo de furia. No puedes hacerme esto. Soy tu esposo, Isidora. Tengo derechos. Sonreí con una frialdad que lo dejó helado. Tus derechos los perdiste cuando decidiste convertirme en la vieja y usar mi patrimonio para tu doble vida. Luego giré la vista hacia Elena, que se encogía en el sofá con el bebé dormido en brazos de una prima. «Y tú tienes 24 horas para irte». Ella rompió a llorar suplicando entre sollozos. «Suegra, por favor, no fue así yo. No me llames suegra». La interrumpí con voz cortante. «Tú no eres nada mío». Jacinto desplegó entonces el inventario de bienes, cada finca, cada local, cada cuenta registradas a mi nombre. Lo fue leyendo uno por uno con cifras exactas, hasta que la ilusión de poder de Ramiro se desmoronó por completo. Sus manos se aferraban al respaldo de la silla como si quisiera arrancar de allí una verdad distinta, pero lo único que conseguía era el reflejo de su derrota. El murmullo de los familiares presentes se convirtió en un cuchicheo implacable. Las pruebas eran demasiado claras, demasiado contundentes. Nadie osó defenderlo. Ramiro intentó una última jugada golpeando la mesa con el puño. «No pienso irme. Esta es mi casa tanto como la tuya». Jacinto lo enfrentó con calma, extendiéndole la orden de desalojo. «Se me equivoca, señor. Legalmente la casa pertenece solo a la señora Valcárcel. Si en 48 horas no se ha marchado la policía, lo hará por usted». Las palabras retumbaron en el salón como un disparo. Por primera vez, Ramiro bajó la mirada. Elena lloraba sin consuelo, consciente de que el futuro que había imaginado se evaporaba ante sus ojos. Yo recogí los documentos y los guardé en mi bolso. Respiré hondo como quien por fin se libera de un peso insoportable. El juego terminó, anuncié con firmeza. Y esta vez las reglas las pongo yo. El salón quedó en silencio absoluto. Solo el tic-tac del reloj marcaba el inicio de la cuenta regresiva para su salida, mientras yo pensaba ya en el siguiente movimiento, que sellaría definitivamente su destino. El reloj cumplió su amenaza. 48 horas después, Ramiro salió de mi casa con una maleta en cada mano y la mirada perdida. No hubo discursos, ni súplicas, ni siquiera insultos. Era un hombre vacío, derrotado antes de cruzar el umbral. Elena lo siguió al día siguiente cargando con el bebé y un par de bolsas improvisadas. Nadie fue a despedirlos.
el portazo que dejaron atrás sonó como el fin de una era. Los meses siguientes me confirmaron que la justicia no siempre necesita tribunales para hacerse sentir. Ramiro, sin propiedades, sin cuentas y sin el prestigio que tanto exhibía, empezó a buscar trabajo desesperadamente. Sus antiguos socios le cerraron las puertas. Ninguno quería vincular su nombre a alguien señalado por fraude y adulterio. Al poco tiempo me llegó la noticia de que había aceptado un empleo como vendedor de seguros en Zaragoza. La ironía me resultaba insoportable. El hombre que presumía de manejar millones ahora iba de puerta en puerta, ofreciendo pólizas baratas. Elena, en cambio, no tardó en experimentar lo frágil que era la vida de lujos prestados. Sin acceso a mis bienes ni al dinero desviado, se refugió con unos parientes en un barrio humilde de las afueras de Valladolid. La mujer, que lucía vestidos de firma y se fotografiaba con copas de vino caro, ahora compartía un piso abarrotado con 7 personas lavando ropa a mano y pidiendo ayuda a vecinos para comprar pañales. Las noticias me llegaban a través de Jacinto y de algún conocido común que, sin poder evitar el morbo, me contaba cada detalle. Yo las escuchaba con serenidad, sin regodearme, porque sabía que la verdadera lección no estaba en verlos arruinados, sino en entender cómo la soberbia había cavado su propia tumba. Lo más revelador, sin embargo, fue descubrir que aquella supuesta gran historia de amor se desmoronaba al mismo ritmo que su fortuna. Ramiro le reprochaba a Selena haberlo arrastrado a la desgracia. Elena lo acusaba de haberle prometido una vida de lujo que nunca pudo sostener. Los vecinos hablaban de gritos constantes, discusiones, que terminaban con portazos, llantos del niño en medio de la noche. Lo que había nacido como una alianza de deseo y ambición se convertía en un campo de batalla de miserias compartidas. Mientras tanto, yo florecía en silencio. Sin la carga de mantener a un hombre infiel y a una nuera traidora, mis propiedades generaban ingresos limpios y mi vida recobraba una paz desconocida. A mis 65 años descubrí que podía disfrutar del fruto de mi esfuerzo, sin miedo a que alguien lo dilapidara. La verdadera libertad no estaba en los bienes, sino en haber recuperado el control de mi destino. Un año después, mientras regaba las plantas de mi terraza en Madrid, recibí la noticia definitiva. Ramiro y Elena habían terminado por separarse. Ella se había marchado con el niño a casa de una prima. Él se había quedado solo en una pensión barata vendiendo seguros sin apenas clientes. Apagué la manguera, levanté la vista hacia el cielo despejado y comprendí que la ruina de ellos era apenas el prólogo de mi renacimiento. La caída de Ramiro y Elena marcó el fin de una etapa, pero también el inicio de otra que jamás imaginé vivir. Con Octavio a mi lado tomé las riendas del negocio sin titubeos. Revisamos cada contrato, reorganizamos las cuentas y proyectamos nuevas inversiones. Por primera vez, madre e hijo trabajábamos como verdaderos socios, no como piezas subordinadas a un patriarca falso. Fue Octavio quien me animó a expandirnos hacia Valencia. Allí encontramos un par de edificios antiguos, bien situados pero mal gestionados. Mientras los recorría con suelos de mosaico desgastados y balcones corroídos por el salitre, sentí la misma ilusión que cuando de joven supervisaba las fincas heredadas de mi padre. Cerramos la compra y comenzamos un plan de renovación que en pocos meses duplicó su valor. Esa victoria no fue solo económica, era una prueba de que mi experiencia y mi intuición seguían intactas. No me limité a los negocios. Viajé a Roma, a Lisboa y a Estambul, ciudades que siempre soñé conocer, pero que había postergado por las exigencias de Ramiro. Caminé por plazas antiguas, me perdí en mercados, probé comidas que jamás habría imaginado. Descubrí que aún me quedaban muchos sueños por cumplir y que los años no eran un límite, sino una brújula distinta para elegir mejor. En medio de esa plenitud,
Ramiro intentó volver. Una tarde apareció en la puerta de mi casa con el rostro avejentado y la mirada suplicante. Traía un ramo de flores marchitas y palabras de arrepentimiento que ya no tenían peso. Isidora me dijo con voz quebrada: «Cometí un error. He perdido todo. Pero tenemos una historia de 40 años. ¿No mereces otra oportunidad?» Lo observé en silencio, recordando al hombre altivo que un día se creyó invencible. Pensé en cada lágrima derramada, en cada mentira soportada, en cada noche en que fingí no ver lo evidente. Y comprendí que mi vida ya no tenía espacio para cadenas disfrazadas de afecto. «Ramiro», respondí con calma, «lo que teníamos lo destruiste tú mismo. 40 años pueden valer mucho, pero no compensan una traición como la tuya. Ya no soy la mujer que calla ni la que espera. Soy la mujer que se elige a sí misma». Cerré la puerta con firmeza, sin una pizca de culpa. En ese instante supe que mi verdadera venganza no era verlo arruinado, sino comprobar que ya no tenía poder sobre mí. Hoy, a mis 65 años, miro atrás y veo un camino áspero, pero lleno de lecciones. La venganza fue dulce, sí, pero la libertad lo fue aún más. Aprendí que el patrimonio más valioso no son las fincas ni los millones, sino la dignidad recuperada. Mientras contemplo el horizonte desde mi terraza en Valencia, me repito una verdad que tardé demasiado en aceptar. Nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Y tú qué harías si descubrieras que tu hogar escondía la traición más brutal?